Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, soy Rosa Casals. Este viernes concluye en Glasgow la COP26, la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, y esto en un momento clave para el futuro del planeta. Un foco de especial atención es sin duda la Amazonia. Curiosamente, Brasil se sumó al pacto sobre la deforestación firmado en Escocia. El gobierno de Jair Bolsonaro es responsable directo de la tala de grandes superficies de la selva amazónica en los últimos años. Detener la deforestación es crucial para el clima porque solo los bosques pueden ayudar a absorber las cantidades necesarias de CO2. La minería ilegal, la tala para generar superficies para la agricultura y la ganadería masiva destruyen cada vez más de este pulmón del planeta. Un sensible ecosistema que se encamina peligrosamente hacia un punto de no retorno climático. Los investigadores de todo el mundo coinciden en que la industria ganadera debe reducir drásticamente sus emisiones. En Argentina, los productores de carne toman conciencia. En Glasgow, representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos impulsaron una alianza para reducir esta década en un 30% las emisiones de gas metano, un pacto global contra este potente contaminante de efecto invernadero que es menos conocido, pero tan o más nocivo que el dióxido de carbono. El metano proviene principalmente de los vertederos del sector ganadero y del energético. Una responsabilidad, pero también una oportunidad para países como Argentina, con una alta tasa de emisiones de metano, pero que busca alternativas en la ganadería para reducir sus emisiones. Tenemos que contextualizar lo que implican las emisiones en la ganadería de carne, donde en Argentina representan el 16% y menos del 0,5% a nivel global. Pero claramente hay un desafío a llevar adelante, hay un desafío a seguir contribuyendo en ese sentido. Parte de la actividad intensiva y la terminación a corral aporta de por sí, ya que cambia la fermentación de los animales cuando están comiendo comida concentrada, disminuyendo la emisión de por sí de metano. Un tercio del calentamiento global desde la revolución industrial se debe a las emisiones de metano y es uno de los gases que se podría cortar más rápido, al menos según algunos expertos. Su rebaja no solo serviría para afrontar el cambio climático futuro, sino para frenar el que ya se está produciendo. La reducción de las emisiones, sin embargo, sería apenas una parte de la solución. En realidad lo que no importa, digamos, una técnica mayor o menor cuantía para regular solamente las emisiones, sino que hay que cambiar las pautas de consumo. Y las pautas de consumo, voy a insistir mucho, no es solamente la carne, es lo que hay detrás de la carne. Y detrás de la carne está el suelo, que se está degradando fuertemente, está el agua, que nos tiene, digamos, en un límite tremendamente fuerte, y solamente sabiendo la huella hídrica, digamos, de la carne, de la soja, de todo lo que nosotros utilizamos, y está todo lo demás que viene en términos de mochila ecológica, que es una externalidad que antes no se consideraba y que ahora se empieza a contabilizar tanto en la Argentina como a escala mundial. Cambiar las pautas de consumo, algo que también piden organizaciones como Greenpeace, que lamentó que los firmantes de la Alianza contra el Metano no hicieran referencia a la reducción de la carne o a cambiar la dieta de las personas. Reducir el metano, un posible avance en una cumbre climática, hasta ahora tachada como fracaso. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un plan global contra la pobreza ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya presidencia ostenta México este mes. El objetivo de López Obrador es permitir una vida digna para 750 millones de personas que viven con menos de $2 al día. El mecanismo propuesto por el presidente aspira a recaudar $1 billón de diferentes fuentes, una contribución voluntaria anual del 4% de las fortunas de las 1.000 personas más ricas del planeta, así como una aportación similar de las 1.000 empresas más grandes y un 0,2% del PIB de cada uno de los miembros del G20. La Reserva Federal de Estados Unidos advierte de que los problemas del sector inmobiliario chino podrían llegar a afectar al sistema financiero estadounidense y también al resto del mundo. El enorme endeudamiento de empresas como Evergrande han puesto el foco de atención en el sector inmobiliario del gigante asiático. En su último informe de estabilidad financiera, el Banco Central estadounidense asegura que los problemas en China podrían conducir a una corrección repentina de los precios inmobiliarios.
Y los problemas de liquidez se extienden en el sector inmobiliario chino. Además del gigante Evergrande, la promotora Caixa también está en dificultades. Datos que analizamos con nuestro compañero allá en Nueva York, José Luis de Haro. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Ahí te vemos. ¿Qué tal? Buenas noches, Sara. José Luis, y lo que nos interesa especialmente es si podría llegar a afectar una debacle en el sector inmobiliario chino a los países de la región latinoamericana. Podría, Rosa, a través de múltiples canales. Un shock en el sector inmobiliario chino provocado por la debacle de entidades excesivamente endeudadas, como es el caso de Evergrande, podrían afectar tanto al sector financiero de China, especialmente a través de los bancos medianos y pequeños, así como a la economía, que ya de por sí ha sufrido últimamente una desaceleración, por lo que uno de los canales de transmisión a los países de América Latina podría llegar simplemente por el mero hecho de un debilitamiento de la demanda china, que es un factor clave para los exportadores latinoamericanos. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que un escenario como este afectaría la confianza de los inversores, no solo en China, sino también en el resto del mundo, y la confianza es algo bastante delicado, dado que es un movimiento brusco podría endurecer las condiciones financieras y complicar mucho las cosas para algunos de los países en la región latinoamericana. Y además de hablar de China, la FED también hizo referencia, José Luis, a las tasas de interés. Un abrupto incremento también tendría efectos sin duda en América Latina. ¿De qué tipo? Totalmente, Rosa, y al hilo precisamente de lo que comentábamos, una subida brusca en las tasas fomentada por factores como las expectativas de inflación endurecería enormemente las condiciones financieras. Esto afectaría directamente a todos los activos denominados en dólares en la región, desde la deuda pública hasta la deuda privada, todo ello en un momento en el que el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido que Latinoamérica todavía va a tardar años en superar el golpe económico de la pandemia, y en el que muchos bancos centrales de la región también han reaccionado ya a las presiones inflacionistas, elevando las tasas de interés. Muchísimas gracias, José Luis, por estas valoraciones y hasta pronto. Bueno, y hablando de China, el presidente Xi Jinping prometió que el país, el mayor emisor de CO2 del mundo, sería neutro en carbono para 2060. Sin embargo, el gigante asiático está sufriendo su más grave escasez de electricidad en más de una década. Los expertos temen que el mayor emisor de carbono pueda seguir dependiendo demasiado tiempo de los combustibles fósiles. Esta era una de las fábricas de acero más contaminantes de China. Hoy forma parte de un parque de atracciones. Hace 11 años, el gobierno municipal de Pekín decidió eliminar la industria pesada de la ciudad. Antes caían partículas en el alféizar de la ventana como una capa de ceniza. Ahora eso ha cambiado. En cuanto cerraron la fábrica, la calidad del aire mejoró. Los cielos vuelven a ser azules e incluso en nuestra casa el ambiente es mejor. Desde que la fábrica se trasladó a las afueras de la ciudad, el aire de Pekín está mucho más limpio. Volvemos a tener cielos azules y nubes blancas, y en otoño vuelve a estar despejado. Sin embargo, el mayor emisor de carbono del mundo está lejos de lograr un futuro más sustentable. China volvió hace poco a utilizar carbón y otros combustibles fósiles debido a la grave escasez de electricidad que muchas provincias sufren desde septiembre. Llevo viviendo en China desde principios de los 80 y esta es la mayor crisis energética que he visto. Hubo apagones a finales de los 90 y graves problemas de gas en 2016. Pero esta es la mayor crisis energética china de este siglo y se mantendrá al menos hasta primavera. En la septentrional provincia de Guangdong, más de 100.000 fábricas tuvieron que cerrar temporalmente. Muchas de ellas dependen ahora de generadores de gasóleo para la electricidad. Jörg Wuttke está convencido de que la transición hacia una energía limpia y el crecimiento empresarial no están reñidos. Se habla mucho de las renovables en China, aunque entre ellas consideran la energía nuclear. Pero apenas un 10% de toda la producción energética procede de las renovables. El carbón es lo más usado, genera el 70% de toda la electricidad, algo que pronto deberá cambiar. El septiembre pasado, el presidente Xi Jinping prometió que China alcanzaría la neutralidad de carbono en 2060. Sería la mayor reducción de emisiones de un solo país en la historia.
No es un gran avance, pero sí un paso en la dirección correcta. Estos objetivos y su enfoque holístico son la forma correcta de plantearlo, ya que deberán movilizar a todos los sectores de la sociedad. Los dirigentes chinos han dejado claro su compromiso con la neutralidad climática. Sin embargo, aún falta un plan concreto sobre cómo lograr ese objetivo. Y eso es lo que muchos activistas y organizaciones ambientales reprochan a quienes más contaminan el planeta, la falta de acción. Alemania ha sido el último país en comprometerse a dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero. 27 naciones han firmado este acuerdo en la COP26, incluidos Estados Unidos y Canadá, pero con la cumbre de la ONU sobre el clima en su segunda semana, muchos activistas ejercen presión para que se acuerden objetivos más ambiciosos antes de que los líderes mundiales regresen a casa. La mayoría de estos líderes mundiales ya han abandonado la cumbre COP26. Pero eso no impedirá que estos activistas critiquen la inacción de algunas de las mayores economías del mundo. Pensamos en hacer una parodia de la Asamblea Plenaria de la ONU con algunos de los principales líderes del mundo ahí sentados hablando, que es lo único que están haciendo mientras nuestras islas se están hundiendo. Por eso están aquí en un barco sentados en una plataforma que se está hundiendo. Estos activistas quieren que los gobiernos del mundo tomen decisiones más firmes para frenar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Las manifestaciones no solo tuvieron lugar en los canales de Glasgow, sino también más cerca de los principales canales de poder. Al margen de las negociaciones de la COP26, grupos indígenas protestaron contra los países que emiten más CO2 y dieron la voz de alarma sobre los mercados de carbono. El carbono no está en venta. Eso es una violación de lo sagrado. Pedimos a los líderes mundiales que sean más agresivos y mantengan los combustibles fósiles bajo tierra. Eso es fundamental. La bañera de la atmósfera se está desbordando con demasiado carbono, así que tenemos que trabajar juntos. Tenemos que proteger nuestros bosques. Tenemos que proteger nuestros ecosistemas lejos de un sistema de mercados de carbono. Y esto es todo en el Espacio de Economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos.